Bueno, entonces yo voy a ir aquí en sintonía Cancillería y de AMNI Instituto Sinchi. Y yo no sé si el Humboldt acá después quiera decir algo. Primero quiero contarles a ustedes que el Sinchi es una institución de investigación científica vinculada al Ministerio de Ambiente y su jurisdicción de trabajo, por supuesto, es la Amazonia, que son 480.000 kilómetros cuadrados, más, digamos que mal contados. Con respecto al tema de París, yo sí tengo varias cosas que decir. Uno, que si miramos la Amazonia en términos de una región, un bioma que comparte con 8 países, el tema de la tragedia de los comunes tiene que tener acá un análisis importante. Y el segundo tema que quiero decir es el enfoque que acá se está presentando de bottom-up, porque lo que hoy estamos haciendo a través de lo que se logró en la cumbre de París, lo que firmó Colombia, lo que ratificó hace un momento Ederson Cabrera, es muy interesante porque a través de la estrategia que Colombia escribió, que se llama Visión Amazonía, a través de esa estrategia ha logrado, por una parte, hacer unos acuerdos de no deforestación, que creo que eso es totalmente legítimo hoy en un escenario de paz, con los locales que están en Guaviare y en Caquetá, que son los dos sitios por el momento con el enfoque de no deforestación para los recursos REM que acaba de mencionar Ederson Cabrera. Y lo digo así, con bottom-up, porque yo nunca les conté mi maestría, en que yo tengo dos, una en hongos, nada que ver con este escenario, y otra en políticas públicas. Y esto lo quiero decir así, totalmente claro, porque si hay un bottom-up está allá, en lo que representa efectivamente la Amazonia y en lo que tenemos que lograr frente a que tanto la política nacional, la política que tenemos que coordinar con los países a través de la OTCA, la política que tenemos que coordinar con los gobernadores y los alcaldes de estas ciudades amazónicas, tiene que efectivamente representarnos eso que ustedes están diciendo como el bottom-up, el que yo desde mis políticas públicas aprendí. Entonces, ese es un análisis. Yo no soy jurídica, no soy abogada, pero sí les quiero decir que sí, que en este tiro la Amazonia salió bien librada y saldrá bien librada sí y solo sí la gente que está allá y los agentes de la deforestación que están afuera dejamos de hacer deforestación. ¿Por qué? Porque hay unos acuerdos obligatorios que tienen que ver con este tema de si logramos pasar unos niveles importantes del acuerdo, tendremos más recursos. Eso se oye particularmente raro, seguramente sí, pero quiero decirles que tenemos también que reconocer en el país institucionalidad. Y lo digo por el Humboldt, lo digo por el Sinchi, lo digo por el INVEMAR, lo digo por el Instituto de Investigaciones del Pacífico, lo digo por las universidades que nos acompañan en estos temas. Así es que hoy tenemos modelos desarrollados para negociar con los locales. Y para hacer eso que también nos enseñaron por allá en el enfoque neoinstitucional, de cómo son las transacciones que efectivamente tenemos que hacer con las comunidades locales y que el conocimiento científico lo es efectivamente. Así es que, pues yo sí soy una optimista, yo pues entiendo la discusión, aquí me he enterado de cosas que yo no tenía ni idea, he aprendido por supuesto, pero como la idea no es tomarme este escenario ni decir más allá de lo que el tiempo me permite, sí quisiera decirles que hay que los enfoques, por supuesto, teórico-metodológicos de las escuelas de pensamiento, pues por supuesto que la academia los resiste, ¿cierto? Pero en la práctica, nosotros en el mundo real,
la gente funciona de una forma, las instituciones tenemos que sumarnos efectivamente en eso que llamamos Sistema Nacional Ambiental y hacer un efecto importante. Yo eso lo tengo que decir, lo tengo que insistir en estos proyectos que estamos desarrollando hoy a través de la cooperación internacional, que también quedó en el acuerdo, sí y solo si la cooperación nos ayudaba, ¿cierto? Hemos podido expresar los trabajos, las posibilidades, las acciones, inclusive las visiones que tenemos para la Amazonia, desde el mundo indígena, desde lo que es efectivamente el tema agroambiental. Y aquí quiero decir que tenemos uno de condiciones habilitantes donde está el inventario forestal, al que también estamos apuntando interinstitucionalmente. ¿Y me falta uno? Indígena. El indígena, no, pero ese sí lo mencioné. Entonces, quiero decir también que aquí hay un pilar agroambiental que es el que nos está permitiendo hacer alianza de política pública con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Medio Ambiente. Ok, bueno, muchas gracias, doctora. Bien, bueno, muchas gracias. A ver, voy a hacerlo en 3 partes. Hay una institucional, una que yo llamo de fondo y unas dudas y un comentario a las provocaciones que hizo acá el profesor. Primero, la institucional me parece que uno de los problemas que tiene Colombia para implementar esto, y no lo digo yo, lo han dicho personas como los exministros, es la gran debilidad institucional del SINA y la tendencia que hay a fracturar el SINA cada día más, no por malo, sino tal vez por bueno. Justamente es eso, mientras que Colombia durante muchos años fue modelo y ejemplo para América Latina, entonces hoy en día Colombia se ha retraído y ha perdido la capacidad institucional y cada día y el proyecto de ley que hay tiende a debilitar aún más el Sistema Nacional Ambiental. Eso genera obviamente una falta de liderazgo en la cabeza. Una entidad que debería de ser líder al no ser fuerte, pues obviamente no tiene liderazgo y tan se ve ese liderazgo que es un tema que se ha fraccionado el cambio climático. Entonces hoy uno escucha al ministro de Minas hablando de cambio climático y de matriz energética, ¿cierto? Por razones de cambio climático, uno oye al ministro de Agricultura o cualquier otra dependencia del Estado hablando de cambio climático, mientras que la cabeza solo habla de reforestación, y me parece que ese es un tema que muestra eso, y eso genera una visión fragmentada también del tema. Aquí tenemos una visión fragmentada. Eso me lleva a que también, y uno lo ve cuando une el tema de cambio climático con el tema de crecimiento verde, porque finalmente la política de crecimiento verde uno podría mirarla que es parte de la implementación de la política del tratado, es decir, se están desarrollando algunos de los instrumentos, se están desarrollando allí. Entonces una visión demasiado, y digo demasiado economicista, es esa obsesión que tenemos en Colombia por creer que el mercado lo puede todo, y que entre menos Estado y más mercado, más felices seremos. Y creo que eso, y obviamente el Acuerdo de París es un bocato di cardinale para poder uno decir que viva el mercado, no abajo el Estado. Y me parece que no. Eso no es así. Se puede acusar de ser una posición ideológica, yo le diría es una filosofía política, y hoy lo vemos en el mundo. Luego eso genera también de esa visión, es que el cambio climático lo vemos a veces descontextualizado, lo que es la razón de ser del Estado. Aquí no vemos el cambio climático como un factor de seguridad nacional del Estado. Francia acaba de crear al interior de su Ministerio de Defensa, ¿cierto?, un grupo de análisis de seguridad nacional y los impactos del cambio climático en la seguridad nacional. Incluso, y está trabajando con Sciences Po en esos temas. Incluso hay textos que ya han dicho como parte de las, digamos, de los grupos que han alimentado al IS es justamente consecuencia del cambio climático por una gran sequía que hubo en Siria y desplazó mucha gente, los desplazados de cambio climático que se llaman, que fueron empobrecidos y hoy en día es decir, esta gente ha alimentado esto, y esto se ha publicado en Le Figaro, que es decir, es un periódico conservador en Francia, y en algunos textos también. Entonces esa generación, pues esa visión reducida genera eso. Entonces eso me lleva a mirar qué pasa con el contexto internacional también. Colombia es un país, no nos digamos mentira, totalmente dependiente y vinculado a la política americana.
Entonces, ¿qué pasa ahora que Estados Unidos no quiere firmar o quiere retirarse del Acuerdo de París? Ya, ¿no será que algunos enemigos de los del Acuerdo de París que tienen intereses en Colombia van a presionar eso? Eso hay que mirarlo en el contexto geopolítico, también me parece a mí, no soy experto, pero es una duda que me surge. Por otro lado, el tema es que estos debates tienen que ser, y no digo por parte del Estado me refiero, más incluyentes. Uno lo nota y por eso la verdad lo felicito por este intento que nos permite a muchos acá, es esto. Colombia es un país que tiende a ser que si tú no eres mi amigo no piensas como yo, eres mi enemigo, y eso tenemos que superarlo. Es que en la diferencia es que se construye la paz y se construye la democracia. No invitar, y lo digo porque pues vivo metido en el tema y me infiltro a veces y logro entrar a estos sitios, ¿cierto? Entonces encuentra uno que si es un comité de aplausos, para hacer un comité de aplausos no es eso, aquí hay que buscar eso. Y por último, sobre el tema de que eso se traslada al derecho interno, claro que sí. En el año 2009-2010 hicimos un trabajo sobre el derecho del cambio climático en los países amazónicos, que ese fue un proyecto financiado por el gobierno alemán a través de Brasil, y estudiamos, fue un trabajo que se hizo con Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Pero miren ustedes, desafortunadamente, la gente que lideraba esto, que era un magistrado del Tribunal Superior de Brasil, fiscales de allá, cuando pidieron el apoyo de Colombia porque querían que Colombia fuera foco, porque en ese momento era pleno auge, pues Venezuela, Ecuador, no se quería que estuvieran allá, pues hacer un evento, cuando fueron a la embajada no los atendieron, tuvieron que llamarnos a nosotros, porque ya les dijeron que no había aquí Consejo Superior de la Judicatura, y la idea era hacer una capacitación de jueces, ciertos magistrados, a través de videoconferencias y todo, y no fue posible hacerlo en Colombia, tocó trasladarse a Ecuador, ¿cierto? Porque las citas que se consiguieron aquí fue por amistades, el amiguismo, okay. Es decir, conocíamos a un presidente de la corte, al fulano, y obviamente no era institucional. Entonces, eso que pasó, y perdone, ya termino, ¿cierto? Es una muestra de lo que yo señalo. Y ese documento lo encuentran ustedes en un link del Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA. Ahí está ese trabajo, donde están todos los países, está toda la legislación, incluso jurisprudencia, porque Brasil tiene jurisprudencia del cambio climático.